Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche tengas tú, según estés sintonizando este video. Mi nombre es Manuel Alejandro Polo González y soy el facilitador encargado de impartir la materia de Psicología de la Adolescencia en la licenciatura de Psicopedagogía Generación 26A del plantel de Tláhuac. Vamos a estar compartiendo la información ya personalmente y el conocimiento ya una vez que se regularice la situación que ha sucedido no nada más en el IMPO, sino en diferentes planteles en la Ciudad de México y sus alrededores. Entonces, este video es para dar a conocer la forma en la que vamos a estar trabajando y dar una pequeña introducción acerca de lo que nos compete en la materia. Y para ya no retrasarnos más, se generó una manera audiovisual de poder dar una pequeña introducción, y bueno, las clases ya las estaremos llevando a cabo dentro del aula para poder trabajar tanto la parte teórica como la parte vivencial. Como primera parte, quisiera tocar con el 33% lo que es la asistencia y la participación. Es muy importante, tanto como para el alumno, tanto como para el docente y como para la institución, que las clases sean totalmente presenciales y vivenciales, acepto de ciertas situaciones que se puedan presentar, ya que sabemos que la vida es circunstancial. Y lo más importante que remarco en este punto es la idea de que estamos bajo métodos intensivos y es muy importante que toquemos todo lo que se demanda en el temario, ya que también viene muy completo y la información es mucha. Ya estaremos compartiendo también la forma en la que se puede trabajar en casa, apoyándonos con lecturas, apoyándonos con diferentes materiales que se presentarán dentro del salón y dentro del aula para que ustedes puedan tener conocimiento de ello y tener un mejor entendimiento de esta materia. La otra parte es la cuestión de la participación. Para mí es muy importante que la clase sea dinámica, se retroalimente con muchas de las opiniones y muchos de los saberes de nuestros colegas psicopedagogos. Entonces es muy importante que la clase se genere mucha participación. El otro 33% voy a contemplar lo que es el análisis de una película. Nombre de la película: Las ventajas de ser invisible. Es una película muy conocida que salió ya hace un tiempo. Entonces es una película que puedes conseguir en cualquier puesto o puedes obtenerla de manera gratuita en online o verla personalmente en internet. Voy a requerir prácticamente un análisis máximo de 2 a 3 cuartillas, que sea preciso y concreto, y más aparte su carátula como debe de ser. Y bueno, voy a contemplar lo que es el formato APA, que es la forma en la que solemos trabajar en la institución. Entonces nos regimos bajo los conceptos básicos del APA. Esta película va a ser, el análisis va a ser para entregar el último día de clase, ¿sale? Entonces cualquier duda van a tener mi correo electrónico para que ustedes puedan tener hacer sus preguntas o sus dudas que tengan y poder resolverlo a la brevedad. Y por otra parte tenemos lo que es, lo denominé así, el registro de mi adolescencia. Como lo mencioné, es muy importante que dentro de los objetivos que se van a trabajar en esta materia es un poco reflexionar acerca de también cómo fue que llevamos nuestra adolescencia, y si queremos, siempre lo he dicho yo, tener conocimiento humano, qué mejor que explorar en uno mismo, y qué mejor que poder tener un registro de cómo fueron nuestras diferentes etapas del desarrollo, ya que es muy importante para saber entonces en dónde estoy parado ahorita. Dice ya por ahí la cuestión de que para poder saber en dónde estoy, necesito saber de dónde vengo, y por ende, para saber hacia dónde voy, necesito tener estos dos aspectos, que es saber en dónde estoy y mucho más primordial saber de dónde vengo, ¿no? Entonces vamos a revisar un poco de la adolescencia, y lo que pido aquí prácticamente es que tú tienes que entregarme una presentación, ya sea en PowerPoint, ya sea escrita, ya sea a computadora, ya sea a manera de línea de tiempo. Lo voy a dejar a manera de creatividad, ¿sale? Lo pueden presentar en una memoria USB para poder proyectarla dentro de las pantallas. La podemos exhibir a manera de cartulinas, de rotafolios. La forma es que tú tienes que tener un registro
de cómo fue tu adolescencia prácticamente, y eso también se va a contemplar dentro de este rubro de evaluación. Entonces, por una parte tenemos lo que es la película, sale un análisis máximo de 2 a 3 cuartillas, incluyendo la carátula, y vamos a tomar un registro de cómo fue mi adolescencia, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros revisemos aspectos personales para poder trabajar lo que acontece en un tiempo presente. Y como 34% de evaluación, trabajaremos ya con un examen de conocimientos que, como bien saben, también se aplicará al final de la clase, y es de opción múltiple. Le damos el peso del 34% y serían prácticamente las 3 formas en las que vamos a estar evaluando, ¿sale? Entonces 33 más 33 más 34 nos dan prácticamente el 100%. Y bueno, vamos a empezar a digerir un poco de qué es esto de la adolescencia. Primero, partimos de su definición etimológica, proveniente del latín adolescentia, que significa joven, adolescente, y sin embargo la palabra se deriva del verbo adolesco, que significa crecer, desarrollarse, ir en aumento, lo cual explica la derivación de la palabra. La adolescencia es también una etapa de crecimiento y desarrollo, quizás la más crucial en la vida de un individuo, ¿no? Viéndolo de diferentes enfoques, otros mencionan también la idea de que es muy importante la etapa de la infancia, como otras corrientes teóricas. Es muy importante plantear que todas las etapas de desarrollo en el ser humano son importantes, pero las primordiales como base que dan la estructura, como ya lo sabemos, de la personalidad y de muchas cuestiones y características que obtiene el ser humano, se plantean en las primeras etapas. Esta etapa es una etapa también primordial para lo que se va a hacer después en la vida adulta. Definimos rápidamente la adolescencia en tres cuestiones. Tenemos la primera adolescencia o pubertad, como se le llama, y nos dice que en mujeres está aproximadamente entre los 11 y 13 años, en hombres de 13 a 15 años de edad. Segunda parte, tenemos lo que es la adolescencia propiamente dicha, ya como tal, y que nos dice que en las mujeres se involucra en los 13 a los 16 años, empieza a detonar, y en los hombres de los 15 a los 18. Y en el 3, la adolescencia tardía o primera juventud, hablamos entonces también en las mujeres de que se genera de los 16 a los 18 y de los 18 a los 21. Y bueno, vamos también a estar tocando aspectos importantes a nivel psicológico, que como ya sabemos tocamos aspectos cognitivos que tienen que ver con el aprendizaje, la inteligencia, el lenguaje, la atención, la percepción, la memoria, diferentes características que tenemos que tomar en cuenta por la parte psicológica cognitiva. La parte afectiva es importante, tocar la cuestión de sentimientos, de emociones, de la cuestión de pasión, diferentes situaciones que involucran el área afectiva. Y como tercer aspecto, la cuestión de los aspectos volitivos, que hablamos prácticamente de lo que es la motivación en el adolescente, de lo que puede generar la forma en la que se está dirigiendo, y que los psicólogos llamamos la forma en la que se comporta, llamado algo denominado conducta, ¿no? Como el adolescente se mueve ante la sociedad, ante la familia, ante el estar solo incluso. Se tienen que evaluar todos esos tipos de características en este tipo de etapas. Y bueno, planteamos esta situación a manera de introducción. La adolescencia tiene ideas que son normalmente dos de las más comunes. Una es un periodo de turbulencias, estrés y dificultades, y por otra parte un periodo de mucha conflictividad familiar y social, y puedo incluir yo personal, ¿no? Yo creo que al plantear estas dos cuestiones, todas las etapas presentan sus diferentes características. Obviamente se viven y se experimentan de manera diferente, pero yo creo que es desde el ángulo, desde cómo se perciba. Hoy sabemos que el ser humano también tiene una parte social, y
que los primeros modelos principales, que son los padres, son los que van a delimitar, o las personas que tal vez no crezcan con la figura paterna sanguínea, que puedan ser incluso personas que puedan cubrirles el rol, y que otras personas como parientes, familiares o incluso personas que no compaginan en el sentido sanguíneo puedan hacerse cargo de una persona. En ese sentido, hablamos entonces desde la infancia se vienen cimentando ya modelos de aprendizaje, nos dice la terapia, incluso conductual también, de manera ya más concreta, y se empiezan a reafirmar en lo que es la adolescencia. Un periodo de turbulencias, estrés o dificultades. Yo creo que muchas de las etapas presentan estas características, y bueno, habría que evaluar todo el contexto que está detrás del adolescente, porque sabemos normalmente que también viene desde una parte social, desde una parte familiar, y desde la forma en la que este individuo empieza a darse cuenta de lo que le está aconteciendo, esto llamado existencia, esto llamado mundo. Y por otra parte, la cuestión del periodo de mucha conflictividad familiar y social. Sabemos que el adolescente presenta muchos cambios a nivel físico también, principalmente a nivel afectivo, a nivel de pensamientos, pero que son necesarios para poder tener un entendimiento de sí mismo, y en lo personal es una etapa de lo cual el ser humano está en búsqueda de la identidad, y es muy válido equivocarse, es muy válido también tener este tipo de conflictos familiares, sociales, porque eso prácticamente van a dar a conocer lo que yo le llamo el ser en el ser humano, la verdadera esencia de lo que somos, empezando a convivir con los demás. Y como lo dije en una ocasión, y lo he dicho muchas veces dentro de mis clases, es necesario equivocarse. La conflictividad es necesario si se le ve desde un punto constructivo y no repetitivo, y al contrario se pueda generar un pensamiento más amplio y no tan hermético, para poder entender la forma en la que se vive, o la forma en la que afronta estas situaciones un adolescente. Tenemos otras características importantes que se van a tocar también a profundidad. Hablábamos de la búsqueda del sí mismo y de la identidad. ¿Qué sentido le puede dar el adolescente a su vida? Hay que cuestionárnoslo. A veces el condicionamiento social, la demanda social versus la familia suele ser muy importante. A veces el querer pertenecer a un grupo social a esta edad es algo que normalmente es muy común en esta etapa. Y pues bueno, va a ir definiendo prácticamente en las diferentes etapas la forma en la que puede el ser humano realmente plantear lo que es su identidad, lo que lo identifica como un ser humano, y más allá de un ser humano, en esta construcción de ser persona, aportar algo valioso desde esta identidad que pueda tener un adolescente. Hablaba yo con uno de muchos de los adolescentes con los cuales he tenido el gusto de platicar y convivir, incluso atender dentro del mismo consultorio, y me decía uno de ellos, no sé si es un defecto o es una virtud, dice él, de sentirme un joven que no se halla entre la juventud. Yo creo que esto que él me regala dentro del consultorio es algo muy interesante, porque yo siempre he planteado que no nada más se aprende de la persona a la que tú acudes, sino que de la persona que recibe también te llevas mucho. Y esta persona, al mencionarme este tipo de palabras, me hizo reflexionar por un momento lo que realmente se está viviendo en los jóvenes de hoy en día, ¿no? Pareciera ser que esta persona era un chico tranquilo, un chico que estudiaba filosofía, un chico reflexivo que quería seguir aprendiendo, con sed de vivir, con sed de aprender y demás. Y por otra parte, ver a muchos jóvenes destruyéndose, a muchos jóvenes que incluso en lo personal tuve el gusto de conocer, y que hoy en día te puedo decir que muchos de ellos están perdidos, tanto en anexos, tanto en reclusorios, muchos de ellos muertos, y a mí en lo personal es algo muy fuerte saber que gente con la que tú pudiste convivir, personas que pudieron tener un futuro mucho mejor, hayan tenido este desenlace. Pero bueno, no nos desviemos un poco más del tema y nos centramos en lo que dice la diapositiva. Por otra parte, tenemos también lo que es la tendencia grupal, que ya lo mencionamos, y que a veces también va a empezar un conflicto precisamente con la familia, porque normalmente tendemos, o el adolescente tiende a comparar
primordialmente los tipos de familia, la forma en la que tal vez la mamá de uno de los amigos trata diferente al hijo, cómo me trata a mí mi madre, mi padre, etcétera, y solemos comparar, solemos sacar también ventaja de ese sentido. Solía sacar ventaja en ese sentido, lo he de declarar como adolescente, y bueno, habría que entender realmente lo importante de la conducta del adolescente, porque yo he hablado con muchos padres de familia y a veces les digo que más que lo que se conoce a nivel teórico por internet, en los libros de adolescente, más que eso, tengan la certeza de acercarse y platicar con sus hijos. Es muy importante la comunicación por parte de los padres, y pues bueno, sabemos también por una parte que la demanda grupal atrae mucho, porque ahí es aceptado de una otra manera en muchas de las cosas que tal vez en casa no se le aceptan. Entonces el adolescente también tiende mucho a esta rebeldía, como lo llaman muchos de los padres de familia. Yo no entiendo si es el adolescente o si es los padres de familia que no entienden la conducta de un adolescente, ¿no? Tenemos también por otra parte la necesidad de intelectualizar y fantasear. A veces el adolescente tiene pensamientos de fantasía, como lo pueden tener cualquier persona, principalmente después de la etapa del nacimiento, de la cuestión prenatal y toda esta cuestión. Es muy importante que la persona se viva en una zona también de fantasía, pero que tanto también el intelectualizar y el fantasear demasiado suele afectar mucho al adolescente y vivirse en una irrealidad de lo que realmente le está aconteciendo. Tocaremos temas de lo que es el ateísmo, misticismo. Es muy normal la conducta del adolescente, la forma en la que piensa, la forma en la que expresa, incluso los códigos de creencias que todavía no están definidos y que por ende a veces van a chocar con lo que pueda pensar el código de creencias por parte de la madre, del padre o de la pareja. Suele haber ahí mucho conflicto. Muchos de los adolescentes todavía no tienen trabajada la cuestión en el sentido de lo místico, de lo que va más allá del concepto físico. Hablamos del concepto divino, tomando en cuenta el concepto de fe, ¿no? Principalmente, y no basándonos específicamente en alguna religión. No, hablamos también de espiritualidad, que es algo muy importante, que muchos de los jóvenes hoy en día, desgraciadamente, no he visto que se trabaje esta parte intrínseca de poder generar un contacto con la parte espiritual, ya que más allá de un cuerpo físico, yo tengo prácticamente la idea de que somos algo más que cuerpo, materia, algo más que un plano físico. Existe la energía desde la física cuántica, ya se abordan temas interesantes de que somos algo más allá de lo que se ve a simple vista. También tenemos una desubicación temporal, que es muy normal por parte del adolescente, ¿vale? Hablamos de una evolución sexual, del autoerotismo a la heterosexualidad. Normalmente sabemos que el niño en la prepubertad o incluso de edades más tempranas ya empieza a tener una autoexploración en lo que son las zonas genitales, las zonas o los puntos que le causan al individuo placer. Empieza entonces ya un contacto también, no nada más con el mismo sexo, sino que ya le empiezan a llamar a nivel cambios físicos hormonales personas del sexo contrario, y empieza a haber incluso una interacción a nivel de relación sexual por parte del descubrimiento de una forma placentera. El ser humano, bueno, descubre esta elixir de placer, y bueno, muchos de ellos desgraciadamente no tienen el conocimiento o la responsabilidad de hacerse cargo de una situación que compete el tener relaciones sexuales, más allá de poder tener tal vez un embarazo no deseado. Hablamos también de muchas enfermedades de transmisión sexual que se manejan en muchos de nuestros adolescentes. Esto es muy normal, esto ha ido en tendencia incluso, y bueno, es preocupante saber cómo la información que realmente les llega a los adolescentes no tiene tanta importancia para poder tener una objetividad con la idea de plantearse realmente hacia qué rumbo va nuestros adolescentes actualmente.
ya que mucho de lo que se ha visto en la cuestión capitalista, a nivel tecnología y materialista, hemos perdido mucha identidad de lo que realmente somos, y el ser humano se destrampa mucho en esta etapa del desarrollo. Y bueno, tenemos esta evolución sexual, bueno, pasa del autoerotismo a la heterosexualidad, o dependiendo del género a nivel cromosoma, ¿sale? Tenemos también lo que son las tendencias anti o asociales, que son muy importantes también. Tenemos adolescentes que son aislados, adolescentes que ante un no reconocimiento social suelen normalmente volcarse en sí mismos, y bueno, de manera implosiva son personas que suelen no salir a reuniones familiares, normalmente están en crisis, en conflicto, y les cuesta trabajo la relación con los demás, y se manejan o se mueven de una manera meramente volcados hacia sí mismos solamente, ¿no? Tenemos en el punto H las contradicciones en todas las manifestaciones de la conducta, ¿no? A veces va el adolescente por llevar la contra, como decía Igor Caruso, una huida hacia adelante. Muchos de los adolescentes tienen esta cuestión de aferrarse a las cosas, aun cuando saben que realmente lo que están diciendo no tiene argumentación válida, se aferran a la idea. Hay mucha contradicción en sus pensamientos, en la forma en la que se expresan, y normalmente y principalmente tienen conflicto con la autoridad. Hay una separación progresiva de los padres, también se maneja un aspecto psicológico aquí interesante, afectivo. El adolescente ya se plantea de una otra manera ser un poco más independiente, y obviamente ya no va a tener los mismos cuidados que tenía anteriormente, o que se le daban por parte de sus padres. Empieza a exigir por cuenta propia una manera de poder marcar el territorio y decir: hey, estoy empezando a crecer, estoy empezando a tener mis ideas, mi forma de ver la vida, y es muy importante que ya no se me diga tanto qué hacer, siempre y cuando habría que valorar la forma en la que el adolescente se mueve, porque ya sabemos desde el bien o mal, ¿no? Desde la construcción incluso que hace Friedrich Nietzsche, la idea de decir que para unas personas es bueno aquello y para otras personas o otras familias es malo o es bueno lo otro, ¿no? Entonces depende de cada contexto. Bajo el término de normalidad podemos definir si el adolescente se encuentra en un parámetro de un equilibrio en todos sus aspectos a nivel psicológico. Y bueno, también tenemos constantes fluctuaciones del humor y del estado de ánimo. Entonces es muy común que el adolescente esté en ambivalencia de emociones. Por un momento puede estar feliz, pero puede pasar algo en su vida, en cualquier área, y puede prácticamente volcarse en una emoción contraria. Y eso es muy normal, hay que entenderlos, y se les debe permitir la forma de expresar lo que se está sintiendo. Esto es algo muy importante, porque a veces he escuchado a muchas personas que incluso diagnostican a las personas: es que fulanito de tal es bipolar, y ni siquiera saben cómo operan los criterios para poder diagnosticar bipolaridad, ¿no? Entonces hay que checar esto. Y bueno, a manera de resumen rápidamente, la pérdida de la condición de ser niño, incluso desde el aspecto psicotanatológico, tenemos pérdidas, no nada más son físicas, no nada más es la forma en la que el chico tiene una forma de cambiar la forma en la que interactúa a nivel del habla, de pensamiento, sino que también se manejan pérdidas a nivel afectivo, a nivel de independencia, la pérdida de la condición de ser niño, ¿no? Lo que yo les mencionaba hace rato, ¿no? La importancia que tiene la adolescencia de hacerse valer por sí mismo. Es algo muy importante. El duelo por el cuerpo y la sexualidad infantil ya no es el mismo cuerpo. Por ejemplo, las mujeres es un poco más marcado que en los hombres a nivel físico, pero es muy importante estar preparado que, bueno, los cambios hormonales pueden detonar una conducta antisocial o lo contrario, y puede prácticamente perjudicar, y puede el adolescente no tener una forma de cómo interactuar con el mundo a través de esta forma de estar descubriendo qué es lo que está pasando, principalmente en la forma en la que pienso, pero también se va a ver reflejado mucho en la cuestión corporal a nivel hormonal. Entonces también tenemos una pérdida y puede generarse un duelo por el cuerpo y la sexualidad infantil. Por otra parte, tenemos lo que es la independencia y la dependencia de los padres. Ya es muy importante también que haya una separación. Muchos de los adolescentes de hoy en día están formando sistemas a muy corta edad.
lo que he observado y algo de lo que sí voy a comentar en este video es prácticamente la irresponsabilidad que se tiene por parte de muchos adolescentes de traer al mundo prácticamente vida y no hacerse responsables de ellos. Miren, en la adolescencia, lo decía Jean Piaget, es bien importante que todos los episodios de tu desarrollo se concreten con efectividad. Si no se concretan con efectividad, vamos a tener problemas en los diferentes episodios de la vida. Entonces, muchos de los adolescentes es truncada la adolescencia. ¿Por qué? Porque ya tienen que asumir una responsabilidad que todavía no están preparados. Muchos teóricos dicen que la cuestión de la madurez se da después de los 25, otros que desde los 21, y etcétera. Y hoy sabemos que el concepto de madurez es muy subjetivo. Hoy sabemos que el concepto, tenemos gente de 40, 50 siendo inmadura. Entonces, hoy el adolescente no está preparado y no es que realmente haya un instructivo de cómo llevar a cabo la vida o cómo poder atender a un niño. Pero a veces los jóvenes dejan de estudiar por irse a trabajar. A veces la condición por parte de los padres o por parte de los suegros suele ser de una coacción muy tremenda, donde los presionan a casarse, a juntarse, y posteriormente tenemos conflictos a nivel de separación, de pérdidas, porque ese matrimonio se veía que no iba a funcionar. Y todo parte de etapas principalmente que no se trabajan, como la adolescencia. Entonces es algo muy importante. Y por último, la pérdida de la bisexualidad. ¿Cómo es la adolescencia, colegas psicopedagogos? ¿Es problemática y difícil o es una etapa normal de la vida? Es una etapa que todo ser humano tiene que experimentar y que tiene que definir y que tiene que gozar. Algo de lo que retomo mucho de lo que decía el doctor Trejo en el concepto psicoanalítico, la forma de hallarle sabor a la vida. Es algo muy importante. El adolescente normalmente en esta etapa no toma en cuenta que va a morir, que es un ser para la muerte, como lo dice la filosofía existencialista. Lo que pasa es que el adolescente vive el momento, y como está en el éxtasis de la vida, está en los signos vitales a todo lo que dan, no piensa por un momento que también puede ser vulnerable. Y esto es algo muy importante que vamos a tocar dentro de nuestra materia, porque incluso hoy en México estamos teniendo la famosa pirámide invertida, donde ya no son los viejos los que se están suicidando y los que se llevan prácticamente el índice, sino que ahora son prácticamente jóvenes y adultos tempranos los que se llevan el índice de suicidio. Entonces, realmente hay que cuestionarnos y realmente hay que preparar a estos niños para que afronten y vivan una adolescencia como realmente se debe de vivir, desde el concepto, desde el equilibrio en todas sus esferas como individuos. La adolescencia, realidad, pesadilla para unos, no es necesariamente conflictiva. Posibles dificultades en 3 áreas marcamos aquí y que profundizaremos. Primera parte, conflictos con la familia, estado emocional cambiante y conductas de riesgo. Como primera parte, el conflicto de la familia, como ya lo veníamos tocando, normalmente el adolescente busca ser aceptado en diferentes grupos o subgrupos en los cuales nos movemos. Y a veces, principalmente dentro de un sistema, principalmente de la familia, existen muchas reglas que a veces el adolescente no acata. ¿Por qué? Por la forma en la que está explorando la vida, tal vez podemos decir inexperiencia que tiene, y que es necesario incluso confrontar al adulto como lo hace el adolescente para poder tener y llegar a un entendimiento de lo que es esa etapa y de lo que realmente le puede dar sentido él a su vida. Esos conflictos normalmente, no generalizo, pero tienden a disminuir cuando el adolescente ya se encuentra más en una adultez temprana y ya empieza a tener otros objetivos un poco más concretos, un poco más asertivos, porque a veces también la mentalidad del adolescente, en la forma en la que piensa, como ya lo mencionamos, a veces la forma de fantasear suele ser demasiado extrema y podemos tener aquí problemas severos, ¿no? En otra parte, el estado emocional,
que es muy cambiante, hay que entenderlo, principalmente al adolescente en momentos de pérdidas significativas, ya que se pueden presentar sintomatología que es necesaria que se exprese, y es necesario que no se le detenga incluso en los pensamientos que pueda generar a nivel de suicidio. Tenemos que tener mucho cuidado porque existen muchos mitos del suicidio y el adolescente está muy vulnerable cuando se encuentra en un estado afectivo severamente en crisis o de vulnerabilidad. Conductas de riesgo principalmente tienen que ver con y están enfocadas con consumo de alcohol, de drogas, de diferentes estupefacientes, y la forma en la que el adolescente se inhibe, como ya lo sabemos, desde un aspecto psicológico, para no afrontar y no hacerse responsable de su realidad y de lo que realmente le está aconteciendo. Diría uno de mis grandes teóricos, Abraham Maslow, sigue en la burbuja de confort y no sale de ahí, y un componente principal de la salud mental, emocional, es salir de la zona de confort, transcurrir por nuevos caminos, y la idea es siempre aprender algo diferente y estar a la apertura de ello, ¿sale? Hay periodos importantes de cambios físicos, forma de pensar, emocionales y sociales, que también los estaremos digeriendo dentro del aula a profundidad con las actividades tanto teóricas como vivenciales. Y bueno, algo de lo que me gustaría puntualizar en esta primera presentación, lo que es la búsqueda y el logro de la identidad. Hablamos de los cambios en la personalidad durante la adolescencia y lo llamamos los estatus de identidad. Y bueno, tenemos lo que es la identidad difusa, y nos dice que ni están en crisis ni han adquirido un compromiso, ¿sale? Normalmente en la etapa de la adolescencia muchos la refieren como una etapa de crisis en diferentes situaciones, y como lo vuelvo a repetir, es desde el ángulo que se perciba. Y bueno, nos dicen esta identidad difusa que el adolescente no se encuentra en crisis y que no ha adquirido un compromiso consigo mismo, por ende no ha adquirido un compromiso tal vez con una pareja, con sus padres o con la sociedad. Por otra parte tenemos la identidad en moratoria, y esta nos dice que están en plena crisis y por ello no han adquirido compromiso alguno. O sea, el adolescente se encuentra en crisis, se encuentra bloqueado, por lo cual no tiene apertura para el aprendizaje. Eso lo sabemos los que conocemos el ambiente terapéutico, que primero la persona tiene que estar en plena tranquilidad para que el conocimiento o lo que se está compartiendo se genere de manera receptiva y el alumno o el consultante pueda identificarlo de una mejor manera. La otra parte es la identidad hipotecada, y nos dice que aquí que no hay crisis y adquieren un compromiso por precisión familiar o social. En este tipo de identidad el adolescente no genera una crisis, pero normalmente tiende a ser condicionado desde el aspecto social, y principalmente, como nos dice aquí, suele ser familiar, como ya lo mencioné. El logro de identidad, como se le denomina, dice que han adquirido un compromiso tras superar una crisis. O sea, el adolescente tiene un aprendizaje y genera lo que ya decía Edward Lee dentro del concepto de aprendizaje por ensayo y error, la cuestión de que aprende de lo que se vivió en la crisis, la siente y genera una introspección para poder seguir constituyéndose como una mejor persona, un mejor individuo dentro de esta sociedad. Y bueno, tenemos esto que es la búsqueda y el logro de la identidad. Cambios en las relaciones familiares, como venimos tocando, aumentan los conflictos en la familia nos menciona aquí, los cambios en la forma de pensar, ponen entredicho las normas familiares, lo que ya decíamos, las reglas, la forma en la que se mueve la interacción sistémica dentro de esa familia, dentro de ese grupo. Dan argumentos más sólidos en las discusiones, ¿sale? No suelen ser muy objetivos dentro de los argumentos que plantean, y a veces suelen chocar mucho con la autoridad, que normalmente persiguen y están acatados más que el adolescente a una cuestión meramente ética y moral, dependiendo del tipo de familia. También habría que contemplar. Pasan más tiempo con los amigos, algo muy importante que hay que entender, porque a veces la familia piensa que ya no se quieren reunir con los seres queridos, ya no acuden normalmente a los días significativos que como niños tal vez los padres solían llevar y acompañar a la familia. Ahora tienen otros proyectos
se da la interacción con la pareja. Entonces la novia también de una otra manera destinan más tiempo a sus actividades personales, y eso es muy válido y muy entendible en el adolescente, ¿sale? No presionemos, aunque también es importante convivir con la familia, y es importante también que no se pierda el contacto a nivel familiar, ya que es muy importante construir esta red de apoyo a nivel personal, sanguíneo, familiar, de amigos, de colegas, como todos ustedes ya lo saben. Y bueno, intentan distanciarse de sus madres y de sus padres. Se muestran más críticos con madres y padres. O sea, intentan prácticamente separarse de lo que ya venimos hablando, que son las reglas. Siguen, tal vez puede ser el protocolo de mamá, de papá, de haberse salido a edades muy tempranas, como la adolescencia, independizarse, aunque hoy en día ya muchas personas adolescentes están prácticamente independizándose, juntándose, viviendo en unión libre, incluso casándose. Y pues bueno, los tiempos cambian, el contexto cambia, y es muy importante que tengamos conocimiento de qué contexto estamos viviendo, qué época es la que tenemos realmente en que concentrarnos, obviamente basándonos en teorías del pasado, pero enfocándonos más en lo que vive el adolescente actualmente, ¿no? Que es un tema que en lo personal tiene mucha información, y que es muy importante que profundicemos sobre ella, y que ya lo iremos haciendo nosotros dentro del salón. A manera de síntesis, tenemos la necesidad de individualizarse y hacerse mayores. Rechazan las expresiones abiertas de afecto principalmente. Tenemos los cambios en la forma de pensar. Critican las normas y discuten con mejores argumentos, y necesitan autonomía y más independencia. Buscan más influencia en las decisiones familiares, y las discusiones son positivas y necesarias, ya que favorecen el cambio en las relaciones familiares. Vigilar rápidamente los siguientes comportamientos: negación del dolor y alardes de fuerza y madurez, que no sobresalgan más allá de lo cotidiano, que va a ser muy normal este tipo de alardes en el adolescente, ¿no? Síntomas de depresión, dificultades para dormir, impaciencia o baja autoestima. Hay que checar la cuestión de los hábitos, evaluar las diferentes esferas, tanto biológica, psicológica, social, de cómo el individuo está interactuando, porque muchas veces no es depresión, muchas veces no es trastorno del sueño, muchas veces no es trastorno alimenticio, sino que tal vez puede estar pasando algo, incluso a nivel medio superior en alguna escuela, puede estar sucediendo algo en el círculo de amigos, o incluso dentro de la misma familia, que esté detonando una conducta en el adolescente. Fracaso escolar o indiferencia hacia las actividades extraescolares, deterioro de las relaciones familiares o con los amigos, y mencionar el suicidio como posibilidad. Como ya lo mencionamos, se llevan actualmente la escala de suicidio. Es muy importante vigilar la conducta, ya que muchos de los jóvenes dejan huellas, dejan rastros. Muchos de ellos mencionan, dicen, comentan que van a hacer dicho acto, ¿no? Ante a veces cuestiones tan superficiales, ¿no? Por no darse el valor a sí mismos. Y esto viene prácticamente desde una construcción, desde la infancia, el no poder realmente estar en esta definición de realmente quién soy, y darme el valor, darme la capacidad de amarme, que es muy importante para poder concluir con mis etapas lo más satisfactoriamente. Conductas de riesgo, abuso de alcohol y otras drogas, peleas. Hoy en día el adolescente se encuentra bajo cuestiones que tienen que ver mucho con pandillerismo, asesinatos, y cuestiones que, como ya lo vimos también, incluso por parte del narcotráfico, que vienen reclutando muchos adolescentes para poder exprimirlos, para poder utilizarlos como carnada a sus beneficios de poder, de ambición y de corrupción. Relaciones sexuales sin medidas preventivas. Hoy sabemos cuántas enfermedades de transmisión sexual, y que principalmente se están ejecutando en adultos tempranos y en jóvenes. Es tremendo saber que no tenemos una cultura donde realmente
tengamos métodos de prevención efectivos para poder atender este tipo de situaciones. Y este tipo de prevención nos compete a nosotros, tanto los psicólogos como los psicopedagogos, como todo el cuerpo multidisciplinario que trabajamos en el aspecto de salud mental. Entonces es muy importante vigilar este tipo de comportamientos. Y bueno, esto es algo de lo que vamos a estar nosotros trabajando y digiriendo dentro del aula, ya con mayor tiempo y de manera presencial, ya que de manera audiovisual no se puede interactuar de manera tan efectiva como lo es presencialmente, pero ya tendremos el gusto de compartir el conocimiento físicamente. Y más allá de eso, quiero mandarles un cordial saludo. Cualquier duda que ustedes tengan, mándenmela por favor al correo electrónico que va a estar apareciendo al final del video, para que ustedes puedan tener una forma de solucionar la forma en la que vamos a estar trabajando, tal vez si te quedaste con alguna duda, o retroalimentar, mandarme alguna información adicional acerca de la materia, proponer. Estamos prácticamente abiertos a escucharte. Bueno, sin más por el momento, me despido. Espero que esta pequeña introducción a manera de intro de lo que se va a estar viendo te pueda servir, y ya nos estaremos encontrando posteriormente en el plantel de Tláhuac para poder ejercer nuestras actividades como normalmente lo tenemos planeado. ¿Sale? Ten paciencia, divídelo, paciencia, hay que tener paciencia, hay que ser perseverantes en esta vida y poder de una otra manera aprender incluso de estos eventos que están sucediendo, y algo de lo que decía incluso Charles Darwin, la forma en la que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse. Entonces, más allá de eso, seamos abiertos a la forma en la que estamos tratando de interactuar con el alumnado para que no se genere mayor problemática y podamos nosotros de una otra manera tener una respuesta a todas sus preguntas y poder atender con gusto todas sus demandas. Nuevamente les mando un cordial saludo y estamos en contacto. Buenas noches.